Bueno, y seguimos junto a ustedes, querida gente. Arrancamos en este espacio especial de los días miércoles que llevamos adelante, donde siempre tenemos una persona entrevistada en conjunto con Radio Eclipse, sus distintas frecuencias, y Canal 3 de nuestra localidad, Pulso Productivo y Social, se llama este espacio, en el cual, bueno, tenemos a Martín en cámara, a Mario en los controles de la radio, y nuestros invitados, Luis Andra, un amigo que conocimos por esas cosas de la vida, ¿no? La vida te va poniendo gente en el camino y conocimos a Luis y a Dora, su esposa, a quien le mandamos saludos desde aquí. Luis, buenos días, bienvenido y gracias por la generosidad de dedicarnos un tiempo, Buenos días, Raúl. Bueno, ante todo, soy muy agradecido de esta invitación. Espero hacerle honor a lo que ustedes esperan de esto que voy a contar. Y bueno, agradecido a toda la gente de la radio, especialmente a vos. Bueno, en primer lugar quiero presentarte oficialmente, Maya María. Sé que hay mucha gente que ya te conoce, pero bueno, que nos contés en un pequeño raconto dónde naciste, dónde creciste, cuál fue tu actividad, para que la gente sepa a quién tenemos en esta entrevista. Bueno, muy sintético. Yo nací en el querido pueblo de Avellaneda, en Buenos Aires, en el Hospital Fiorito. Me crié en Lanús. A los 12 años apenas terminé la primaria, empecé a trabajar de peón de albañil. Fui albañil, después entré a Gas del Estado y entré a la Guardia de Emergencia de Gas del Estado. Y bueno, ahí trabajé muchos años, mi compañero fue Jorge Marrale, uno de los actores conocidos acá en la Argentina, que estaba en gasoductos. Y bueno, siempre él me inspiró el tema del teatro, así que después entré en la Academia de Arte Escénico, dependiente del Teatro Argentino de La Plata. Bueno, me casé, tuve 2 hijos, uno falleció de 32 años, tengo 4 nietos hermosos, una hija hermosa, y bueno, a pesar de que uno está en el cielo, lo llevo en mi corazón permanentemente, a Leo. Y bueno, y ahora, después que nos jubilamos, tanto mi esposa como yo, elegimos este hermoso lugar. Este valle de ensueño, que digo yo, porque sinceramente en Buenos Aires, de Entre Ríos, y bueno, sí, se conoce Colón, se conoce Gualeguaychú, Gualeguay, Concordia, bueno, pero las aldeas alemanas, sinceramente, fueron un descubrimiento para nosotros. Y la gente de estas aldeas es tan pura, tan noble, y nos acogieron de una manera tal que nos sentimos parte de ellos. Acá está la prueba, ¿no? Y ser invitado a esta radio, la verdad que lo agradezco un montón. Bueno, eso es simplemente un raconto de mi vida. Un pequeño raconto, ¿no? Luis, vamos a remontarnos en el tiempo, ¿no? Vamos a recorrer el tiempo hacia atrás, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo no? Este lugar donde vamos a ir a recalar es San Antonio de Areco, que nace allá por 1730 aproximadamente a través de, bueno, una capilla dedicada a San Antonio de Padua, donde después del pasar de los años aparece la familia Guiraldes, que según me contaba señor, por el micrófono, una familia de mucho poder económico. Exactamente, sí, sí. Bueno, la familia Guiraldes tienen todavía hoy, son dueños de estancias. Además son militares, porque bueno, el último que yo conocí fue el comodoro, Juan José Guiraldes, que era dueño de una de las estancias, la Porteña. Está la estancia La Argentina y otra estancia más que yo no conozco. Así que sí, es una familia muy rica y bueno, pero con la impronta de lo rural, ¿no? De ese sentimiento criollo. De hecho, Areco tiene un museo que se llama Guiraldes, que era una antigua pulpería, donde recalaba don Segundo Sombra, don Segundo Ramírez.
El niño Guiraldes le puso Sombra, pero era un morocho muy noble, un hombre de campo con toda la impronta, ¿no?, de la honradez y de la cultura del trabajo. Así que bueno, la pintura de San Antonio de Areco yo se las puedo dar muy brevemente. Cuando yo lo conocí en los finales de los 60, todavía se mantenía intacto lo que describe Ricardo Guiraldes en su libro Don Segundo Sombra. El Puente Viejo. El Puente Viejo que describe don Ricardo Guiraldes, que estaba a 10 cuadras de la plaza céntrica. Ese puente viejo fue hecho por unos jaboneros, gente que hacía jabón, y que se le ocurrió hacer el puente sobre el río Areco y cobrar peaje. Bueno, para recuperar la inversión, ¿no? Así que bueno, pienso que son uno de los primeros peajes que hubo en la Argentina. Es un pueblito muy lindo, bueno, ahora ya es una ciudad, por supuesto, y ahí se festeja el Día de la Tradición, en honor a don José Hernández, ¿no?, el nacimiento de José Hernández. Así que ahí se festeja, y la gente, yo digo siempre, la gente de campo es igual en todos lados, con sus mismos valores: cultura del trabajo, don de la palabra, honradez, con la diferencia de las diferentes inmigraciones, ¿no? Porque, bueno, si es una inmigración española, por ejemplo, bueno, si era Moreira, y bueno, estamos hablando, si Moreira era porque era que tenían moras allá en Galicia, entonces eran Moreiras, y bueno, y eran apellidos más bien de origen español, más bien gallegos. Y acá, bueno, los apellidos son de origen alemán, y es otra impronta, otras costumbres, otras comidas, pero la raíz es siempre la misma, la rural, la confianza, el cómo te abren las puertas. Así que bueno, eso es un poquito la pintura que quiero dar de San Antonio de Areco. Ricardo Guiraldes nace obviamente en Buenos Aires y bueno, se educa en la capital federal, ¿no? Sí, él se educa en uno de los colegios secundarios muy importantes de capital, creo que es San José, no recuerdo ahora el nombre. Después termina sus estudios, parte de sus estudios, en el Colegio Buenos Aires, un importante colegio donde fueron mucha gente de la cultura conocidos. Y después viaja a París. En París, Guiraldes se nutre de grandes escritores. Él forma parte de la cultura, por supuesto, hablaba idiomas. Escritores de origen parisino, de origen alemán. Así que tanto Francia como Alemania fueron parte de la impronta que él recoge para convertirse en un gran escritor. Fracasó con sus primeras obras, ¿no? Tuvieron acá en Buenos Aires una acogida, la gente de proa, los movimientos culturales eran muy importantes, hasta que escribe Don Segundo Sombra, que le llevó más de 5 años. Para escribir Don Segundo Sombra, obviamente, en el recorrido de su vida, él vuelve a la ruralidad, o sea, vuelve a vivir en el campo. Exactamente, él viaja en uno de esos viajes, vuelve a San Antonio de Areco, y siempre impregnado con el citadino, tanto sea de París como de Buenos Aires, empieza a conocer a la gente de campo. Y empieza a interesarse por las labores de la gente de campo. Y cuando conoce a Don Segundo Sombra, lo empieza a seguir. Empieza a recoger anécdotas que él le cuenta y a seguirlos en alguna resereada, porque él también
y iba como recero, a lo mejor no como domador, pero ayudaba a la gente de campo. Y acá hay una parte que yo me hice una ayuda a memoria, que él dice: a mis amigos domadores, receros, don Víctor Taboada, Ramón Cisneros, Esteban Pereira, Pablo Ojeda, Victorino Nogueira y Mariano Ortega, a los paisanos de mi pago, a los que conozco y están en el alma de este libro, el gaucho que llevo en mí sacramente, como la custodia lleva a la hostia. Este hombre acá, en este pequeño párrafo donde hace la dedicatoria, ya está mostrando el amor que tiene por el campo, y fue ese su destino, ser más conocido. Creo que después del Martín Fierro, Don Segundo Sombra es el libro de la ruralidad más importante que podemos tener en la Argentina, en nuestro querido país. Así que, bueno, en ese vagar mío, ahora paso a ser un poco referencial, en la escuela de teatro, que, como dije, dependía del Teatro Argentino de La Plata, y una de nuestras profesoras era Milagros de la Vega, Graciela Araujo, un señor, un catedrático en el arte escénico, director del Teatro Argentino de La Plata. Y claro, como abarcaba todas las disciplinas del teatro, había que, para dar un profesorado, como para enseñar teatro, había que saber, ¿no?, historia del teatro primero, lectura y dicción, técnica de la voz, técnica del movimiento, maquillaje, diferentes disciplinas que tiene el teatro. Claro, lo aburrido para nosotros como estudiantes era las terribles tragedias griegas, sí, que había que estudiarlas, había que leer y dar exámenes de, bueno, Sófocles, a ver, Sófocles, Esquilo, Edipo Rey, que fue una de las obras que más se hizo llevadera dentro de las tragedias griegas. Pero en un momento, ya en cuarto año, ya terminando el curso, uno de los profesores dice, estamos leyendo mucho autor griego, mucho autor americano, no sé, Panoramas del Puente, Arthur Miller, esto, el otro, pero no leímos nada todavía de lo nuestro, ¿no? Bueno, yo les voy a recomendar una novela. Les voy a recomendar Don Segundo Sombra. Creo que es una de las novelas paradigmas de nuestro país, que no hay que dejar de leer, porque pinta a la gente de campo desde un lugar de conocimiento muy, muy firme, porque este hombre, Ricardo Guiraldes, estuvo conviviendo con esa gente. Y bueno, yo creo que fui uno de los alumnos que me habré leído fácil una docena de veces ese libro, porque me interesó tanto, que, no sé, yo lo llevo en la sangre porque, bueno, mi padre me hablaba del pueblito, que en paz descanse, que, como os digo, lo perdí cuando tenía 12 años, me hablaba de su pueblito de Carmen, en Santa Fe, que después lo conocí, un pueblito de 8 manzanas, una cosa de nada, en el medio de los sembrados, en el medio del trigo. Sí. Y mi madre, nacida en Yapeyú, ahí está lo interesante, el lugar. Ahí nació mi mamá, frente a, que en paz descanse también, murió grande, mucho mayor que mi padre, gracias a Dios la tuvo muchos años.
nació frente a la casa de San Martín, en Yapeyú, ahí a orillas del río Uruguay. Y me contaba que cuando chica jugaba en el higuerón, mi abuelita se llamaba igual que la madre de San Martín, Gregoria Matorras, está en el documento de mi madre. Y bueno, esa impronta que yo llevaba en la sangre de la gente de campo, de todo lo que me contaban, me hizo interesarme mucho por el libro. Y llegó un momento que uno de mis compañeros, Ricardo Lemos, compañero de estudio, muy buen cantor de tango, cantó con Di Sarli, y me dice, Luis, vos querés mucho a la gente de campo y te interesa mucho el libro Don Segundo Sombra, y vos sabés que mi tío trabaja en una de las estancias de los Guiraldes. Dice, y le conté si podíamos ir un día a visitarlo. Así vos te sacás el gusto de conocer Areco y conocer a esa gente de campo. Claro. Yo ya lo tenía en la mente, casi todo, en ese tiempo, mucho más, tenía en la mente casi todos los receros y los domadores que nombraba Guiraldes. Y bueno, un día, vamos a San Antonio de Areco con muy poquita plata, porque éramos de la bohemia, nosotros íbamos a las peñas, hacíamos el Vía Crucis leído para las iglesias, en las iglesias nos invitaban, y bueno, íbamos porque nos gustaba el teatro y porque los curitas siempre se portaban muy bien con nosotros, nos daban de comer, comida que nosotros nunca pensábamos comer, ellos nos invitaban con tal de que hagamos el Vía Crucis. Y bueno, entonces, resumiendo, viajamos a San Antonio. Y cuando llegamos, son 100 kilómetros de Buenos Aires, 101 kilómetros, llegamos a la terminal, creo que era el Cóndor, no recuerdo, el micro. Bajamos en una estación de servicio y bueno, ¿cuánto sale un taxi? Bueno, un taxi lo podíamos pagar entre los tres que fuimos. Ricardo Lemos, otro compañero más, Eduardo García y yo. Y claro, ellos fueron para acompañarme, pero no les interesaba tanto, digamos, como a mí, conocer a Areco y a su gente. Entonces, tomamos el taxi y el taxi se va internando por un camino de tierra hacia la estancia La Porteña. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a un punto donde había una tranquera, yo intento bajar del auto para abrir la tranquera, comedido, ¿no? Como tiene que ser. Y en eso viene un señor a caballo, chambergo, todo, con sus pilchas gauchas. Yo lo veía así, como a 100 metros. Y entonces el señor del taxi me dice, no se baje, dice. ¿Qué es ese que viene don Victorino? Él nos abre la tranquera de arriba. Y claro, yo cuando escuché don Victorino me quedé. Bueno, se acercó el hombre, abrió la tranquera, pasamos, cerró la tranquera. Y yo le digo al señor del taxi, ¿sabe que me tocó ese nombre porque don Victorino Nogueira era uno de los receros que lo nombra Guiraldes compañero de don Segundo Sombra, de don Segundo Ramírez. Así que es una historia que me quedó grabada y me dice, es el mismo. Ese hombre que le abrió la tranquera fue compañero de don Segundo Sombra. Y yo, no sé, me vino una emoción que no sabía. ¿Cuándo vuelve el hombre? Dice, no, él sale a dar una vuelta, dice.
No, él siempre sale a caballo, sale a dar una vuelta. Ya un hombre grande, ¿eh? Estamos hablando, para nosotros era más grande porque nosotros teníamos 18 años, 19. Y ese hombre tendría cerca de los 80 ya. Y bueno, me presentaron al tío de Lemos. Bueno, ellos se quedaron ahí recorriendo un poco. Y yo le pregunté cuándo vuelve don Victorino al tío de Lemos. Dice, no, espérelo si quiere acá, dice, abajo del paraíso. Ahí había un tronquito, me senté y lo esperé. Y allá aparece don Victorino. Ay Dios, qué emoción. Cuando llega me dice, hola muchacho, ¿qué dice? Y le digo, perdón don Victorino, le digo, ¿sabe que tengo una emoción muy grande porque yo leía el libro y yo no me hacía que vivían todavía la gente que nombra a Guiraldes? Y se reía él. No, dice, quédese tranquilo, dice, yo tengo cuerda para rato todavía, ¿eh? Un hombre así se nota de descendencia europea, gallego, porque Nogueira, de los Nogales, ¿no? Sí, sí, sí. Rubión, pelo bien blanco, así, cara colorada, aspecto bien de gente de campo. Y le digo, mire, usted me va a disculpar, le digo, pero yo quisiera que me cuente un poco, porque de primera mano, ¿no? Sí. Lo dejamos ahí, nos vamos a una pequeña pausa. Y seguimos en esta entrevista especial a Luis Andra. Luis, ¿qué ocurre en el momento en que te encontrás con don Victorino? Claro, don Victorino, para mí, era un hombre de novela. Estaba en una de las principales novelas de la Argentina, ¿no? Don Segundo Sombra, que creo que después del Martín Fierro habla de la ruralidad y, bueno, yo estaba impactado que ese hombre vivía. Era de carne y hueso. Era de carne y hueso. Don Victorino Nogueira, que figura cuando dice don Ricardo Guiralde a la memoria de los finados Rufino Galván, Nicasio Cano, José Hernández, y a mis amigos domadores y receros, don Víctor Taguada, Ramón Cisneros, Esteban Pereira, Pablo Ojeda, Victorino Nogueira, Mariano Ortega, y a los paisanos de mis pagos, a los que conozco y están en el alma de este libro, y al gaucho que llevo en mí, sacramente, como la custodia lleva la hostia. Entonces, claro, yo no pensaba que este hombre vivía. Estaba en un libro. Y fue un impacto muy grande para mí. Entonces yo, no sé, quería aprovecharlo, quería estrujarlo, quería exprimirlo, sacarle todo, que me cuente cosas. Entonces digo, pero don Victorino, cuando el hombre del taxi me dijo que usted es el recero que estuvo con don Segundo Ramírez, con don Segundo Sombra, le dije yo. Dice, no, el negro Ramírez, me dice. Sombra le puso el niño Guiraldes, dice, no, el negro, dice. El negro Ramírez, dice, un compañero de fierro, dice. Pero bueno, dice, el hombre escribe su novela y bueno, tiene su poesía. Yo también, dice, lo entiendo, dice, pero para mí el negro Ramírez. Y yo, bueno, lo conocí, un hombre fiel, derecho, noble, y dice, aprendí mucho con él. Y andábamos, dice, en las receriadas, en las domadas, y bueno, esa impronta la tenemos siempre, dice, y nosotros lo que más queremos es el campo. He viajado a Buenos Aires alguna vez, pero me quiero volver al otro día. Dice, y me llama la atención que sabe tanto usted de cómo... Y le digo de leer el libro, pero discúlpeme, yo no pensaba que usted vivía. Ah, dice, no, dice, y tengo para rato, como me vuelvo a repetir. Así que este hombre me empieza a mostrar fotos
de don Segundo Ramírez. Y bueno, empiezo a ver las fotos que tenían en la estancia La Porteña. La estancia La Porteña es una estancia muy grande, por supuesto que está en Areco, y que normalmente la familia, hasta el día de hoy, de los Huiraldes va a esa estancia. Me empieza a mostrar fotos, agarra una guitarra y me empieza a pulsar y me dice, le voy a tocar un estilo, dice, pampeano. Y yo estaba hechizado por ese hombre, ¿no? Lo estaba viendo en vivo y en directo, pensaba que era nada más que de libro. Claro, me cuenta un poco de las andanzas de don Segundo Sombra, que era nada más que un compañero, nada más y nada menos, ¿no? Pero para él era un compañero. Claro. Y el poeta, como todo poeta, poetiza todo lo que escribe. Y lo hace más lindo, más ameno, más llevadero. Claro, han pasado los años y yo tengo ese recuerdo tan nítido de este hombre, ¿no? De las fotos que me mostró, de las cosas que me contaba del campo, que yo las tenía bastante conocidas por el mismo libro, ¿no? También. Y un día voy y ya don Victorino no estaba. Ya había partido. El tío, sí, exactamente, Raúl. El tío de Ricardo Lemos me dice, don Victorino ya se fue, dice, pero está mejor. Yo a veces converso con él. Me heló la sangre, ¿no? Porque en esa soledad del campo, de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, si bien tiene un parecido, no tiene las cuchillas, las colinas como hay acá. Y se veía esa inmensidad, ¿no? Que dice, a veces yo converso con él. Él está bien, me cuenta que está bien. Dice, y se fue tranquilo. Se fue con una sonrisa. Y bueno, y usted lo conoció, dice, ¿sabe lo que es eso? Sí, sin duda. Es el último de los receros, mi hijo, me dijo. Ya no sé si quedarán, pero ese es el último de los receros. Así que después de mucho tiempo, Raúl, volví a San Antonio de Areco y fui al museo La Blanqueada. Retomo un poquito la historia porque La Blanqueada era una pulpería donde recalaba toda la gente del campo, que después, con el tiempo, lo hicieron museo. El museo ahora se llama Ricardo Huiraldes. Y claro, cuando fuimos al museo con mis amigos, en vida de don Victorino Nogueira, estaban, bueno, aperos, cosas de campo, de la ruralidad, ¿no? Pinchas gauchas. Pinchas gauchas, herramientas, lazos, de don Segundo Ramírez, de los compañeros de don Segundo Ramírez, o sea, de don Segundo Sombra. Y en esa oportunidad que fui yo, la última vez estaban las pilchas, los arneses, el facón, el lazo de don Victorino Nogueira. El último de los receros de Areco que llevaba la impronta gaucha, y sin desmerecer la actualidad, ¿no? Porque lo criollo es lo criollo. Pero bueno, en ese tiempo no había celular. Tal cual. No había otra forma de comunicarse que bueno, una carta que se podía escribir. Y cuando salían esos receros a recerear, días enteros,
bajo la lluvia, con los tremendos calores, no tenían como comunicarse con nadie, así que se acercaba mucho la amistad, se hacía muy fuerte la cercanía entre ellos y nuestra argentinidad, que en todas partes donde vayamos de nuestra querida patria, vamos a saber apreciarla. Y la Pampa en sí, tiene esa nostalgia, ¿no? Tiene la nostalgia de los estilos, que no son muy alegres como la chacarera o como otras músicas, pero sinceramente yo tuve el placer de haber conocido y haber vivido esa historia. Bueno, que como sabes, Raúl, alguna vez lo escribí y tengo el orgullo y el agradecimiento de poder contárselo a la gente. Gracias, Luis. Hablaba de los lazos, ¿no? Fuertes los lazos de la amistad en la soledad de la Pampa, ¿no? Sí, señor. Unidos al lazo primordial que es el lazo de la guía de Dios. Sí, que señor. Sin lugar a dudas los acompañaba, ¿no? Porque recordemos en aquellos siglos, porque hace siglos de esto, muchos años, no era fácil trabajar en las arriadas, en las distintas actividades del campo, ¿no? Que se mezclaban, ¿no? Gracias, Luis, por compartir esta historia con nosotros. Nos quedan pendientes un montón de historias que se ve y sé que se basa en tu interior, que ya las vamos a ir plasmando con el tiempo a través de este medio de comunicación, la radio regional, pulso productivo y regional de Canal 3. Le agradecemos mucho a Martín, a Adrián. Le agradecemos a los directores de esta casa que nos permiten hacer estos especiales los días miércoles con distintas personas, ¿no? Distintos invitados, de los cuales vas a volver a ser parte, porque obviamente tenés muchas historias, has trabajado con grandes artistas y queremos que también la gente comparta tus vivencias. Gracias, Luis, muy amable, y a ambos medios, muchas gracias por permitirnos volcar algo distinto a lo cotidiano a través de la pantalla y a través de la radio. Muchas gracias a todos. Será simplemente hasta mañana, si Dios así lo permite. Y para la gente de Canal 3, hasta el próximo viernes. Muchas gracias.